Capítulo 281. Contrarrestando cada movimiento. Madara ignoró por completo a Obito, sus ojos estaban fijos únicamente en Hashirama. En este momento, no tenía Mangekyou Sharingan, ni el poder de 9 colas, y aunque Hashirama no estaba en plena forma, el propio Madara estaba lejos de su punto máximo. Pero nada de eso le importaba. Todo lo que importaba era la oportunidad de luchar contra Hashirama una vez más. Desde que Madara se había comprometido con Hashirama, Aoba naturalmente volvió a centrar su atención en Obito. En este punto, Aoba también se sentía exhausto. Luchar de frente contra la colosal liberación de madera de Hashirama había drenado una inmensa cantidad de chakra. Por otro lado, Obito no estaba en mejores condiciones, el uso excesivo de las habilidades de Rinnegan lo había dejado visiblemente fatigado. Sin embargo, Obito sabía una cosa con certeza, si caía en manos de Aoba, su destino sería mucho peor que la muerte. A diferencia de Kakashi, Aoba no sentía simpatía por él. Obito podía sentir claramente el odio profundamente arraigado de Aoba. Si lo capturaban, seguro que estaba muerto. Esta vez, su lucha no fue tan grandiosa o destructiva como antes. Ambos habían agotado una gran cantidad de chakra. Aoba había activado previamente su Susanoo de poder completo para contrarrestar el Buda de madera de Hashirama. El consumo de chakra era tan abrumador que incluso su capa de chakra estaba casi agotada, y la esencia de la bestia con cola dentro de él había caído en un estado debilitado. En este momento, confiaba únicamente en su propio chakra. Afortunadamente, gracias a las células Hashirama dentro de él, sus reservas de chakra seguían siendo enormes, lo suficiente como para sostener una batalla convencional. Esta vez, Obito tuvo cuidado de no usar imprudentemente a Shinra Tensei o Banshee Tennin. Desde que Madara llegó, Obito se había sentido incómodo. Después de todo, estos Rinnegan pertenecían a Madara. A pesar de que Madara no había actuado en su contra, Obito tenía el presentimiento de que si usaba en exceso estas habilidades, llamaría la atención de Madara, empeorando aún más su situación. Además, esas dos habilidades eran prácticamente inútiles contra Aoba. En cambio, Obito confió en su limbo de Rinnegan. Cárcel fronteriza. Dos clones invisibles del limbo lucharon junto a Obito, atacando a Aoba desde 3 direcciones simultáneamente, creando una amenaza significativa. Para evitar sobrecargar su Mangekyou Sharingan, Aoba desactivó el efecto de Elysium. En cambio, confió en la percepción sensorial de Sage Mode y su habilidad con la espada para luchar contra Obito. Había pasado mucho tiempo desde que Aoba había luchado puramente con una espada. Desde que se había vuelto más fuerte, la mayoría de los oponentes ni siquiera calificaban para que sacara su espada. Además, el manejo de la espada en el mundo ninja tenía demasiadas limitaciones, era ineficaz en batallas de primer nivel. Sin embargo, contra los clones de limbo de Obito, el manejo de la espada era en realidad el mejor contraataque. Superando el limbo. La cárcel fronteriza. Los clones de limbo eran extremadamente difíciles de tratar. Sin Susanoo de cuerpo completo para una defensa absoluta, confiar solo en la percepción sensorial hizo que luchar contra dos oponentes invisibles fuera extremadamente desafiante. Sin embargo, para que los clones de limbo permanecieran indetectables, Obito no podía permitirles empuñar armas. Debido a esto, si bien eran una molestia, no podían asestar un golpe decisivo a Aoba. Para contrarrestarlos, Aoba activó su técnica característica de liberación de viento, un campo sensorial de liberación de viento se formó a su alrededor. Esto le permitió rastrear las trayectorias de movimiento de los clones de limbo. Después de todo, aunque los clones de limbo eran invisibles, todavía existían físicamente. Esto significaba que las habilidades sensoriales basadas en la física podían detectarlos. Sin embargo, esto tuvo un inconveniente, el retraso de la retroalimentación fue demasiado lento. Contra ninjas ordinarios, esta técnica funcionó bien. Pero contra los clones de limbo, que se movían a velocidades extremas, cuando el campo sensorial del viento los detectó, ya se habían movido a una nueva posición. Esto dejó a Aoba un paso atrás en tiempo de reacción. Después de varios intercambios, Aoba se dio cuenta de que no había ganado ventaja. Si hubiera estado en plena forma, podría simplemente haber activado el Susanoo y el idealismo de cuerpo completo, haciéndose inmune a los ataques y a la fuerza bruta para abrirse paso. Pero sin su Mangekyou Sharingan, tuvo que reconocer la fuerza del Rinnegan. En ese momento, llegó otro grupo de shinobi de Konoha. Entre ellos estaba el segundo Hokage, Tobirama Senju. Al recibir el mensaje de Aoba, inmediatamente entró en acción. Tan pronto como llegó al campo de batalla, no perdió el tiempo, desató una de sus técnicas distintivas. Técnica del portador de la oscuridad. Si no puedo verte, entonces asegurémonos de que nadie pueda ver nada. Capítulo 282. El ninja entre ninjas.
Luchar en la oscuridad era algo a lo que Aoba se había acostumbrado hacía mucho tiempo. Después de todo, había estado ciego durante más de medio año. Pero para Obito, estuvo lejos de ser una experiencia agradable. Por cierto, la técnica del portador de la oscuridad utilizada aquí era en realidad una versión mejorada. El portador de la oscuridad original era un genjutsu que interfería con los 5 sentidos del oponente, privándolo de su capacidad de percibir y creando una ilusión de oscuridad. Sin embargo, la técnica actual del portador de la oscuridad operaba a nivel físico. Usó chakra para crear una barrera especial que absorbió toda la luz circundante, produciendo una oscuridad física literal. Incluso el Rinnegan requería luz reflejada para ver. Para romper esta técnica, uno necesitaría algo como el Byakugan o el ojo de la mente Kagura, que tenía habilidades sensoriales superiores. El Rinnegan de Obito, en términos de percepción, no era particularmente fuerte. Al perder la visión, Obito inmediatamente se dio cuenta de que estaba en problemas. Pero el verdadero problema no era solo su pérdida de vista, era que cada vez llegaban más ninjas de Konoha. Aoba sentía cada vez más que estaba interpretando el papel de un villano. La fuerza general de Konoha se había vuelto demasiado formidable. Las fuerzas ninja se estaban expandiendo rápidamente, y cada operación a gran escala involucraba a cientos de ninjas amontonados. Con la ayuda de capas de chakra, incluso los ninjas ordinarios, que normalmente no podrían interferir en batallas de tan alto nivel, podrían combinar sus esfuerzos para desatar una fuerza inimaginablemente poderosa. Al igual que ahora, atrapado dentro de la barrera del portador de la oscuridad, Obito podía sentir que más allá de sus confines, se estaba formando una enorme barrera. Sabía muy bien que Aoba Kamikawa lo entendía a él y al Rinnegan demasiado bien. El oponente no haría movimientos innecesarios. Si permitiera que los que estaban afuera completaran sus preparativos, no podría irse hoy. Shinra Tensei. Empuje súper todopoderoso. Sintiendo un peligro inminente, Obito hizo todo lo posible. Una violenta onda expansiva surgió hacia afuera, pero no barrió todo como había esperado. La barrera de la oscuridad fue destruida, pero lo que lo rodeaba ahora era una barrera carmesí, la formación de los 4 Yan rojos. Un equipo de especialistas en barreras había unido fuerzas para establecer la formación de los 4 Yan rojos a su alrededor. Esta barrera estaba leguas por encima de la formación de las 4 llamas violetas. En la historia original, durante la batalla final, esta formación incluso fue capaz de resistir la bomba de la bestia con cola de 10 colas. En este momento, Obito realmente estaba empezando a entrar en pánico. Miró hacia Hashirama en la distancia. El hombre había venido originalmente a rescatarlo. Aunque no estaba del todo seguro, Obito tenía idea de por qué. Sin embargo, ese supuesto refuerzo ahora estaba encerrado en una intensa batalla con su antiguo amor, y fue una batalla muy intensa. Los dos habían abandonado el ninjutsu a gran escala y ahora estaban participando en combates cuerpo a cuerpo. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Madara eran incuestionables. En la serie original, cuando se enfrentó al ejército ninja, casi no había nadie que pudiera durar un solo intercambio contra él. Ya fuera velocidad, fuerza o técnica, había alcanzado el pináculo absoluto del combate ninja. Por el contrario, Hashirama nunca había demostrado mucho en cuanto a la lucha cuerpo a cuerpo. Ahora, en esta batalla, se estaba volviendo evidente, tal vez porque su cuerpo de sabio autocurativo sin signos de manos era demasiado tramposo, junto con sus enormes reservas de chakra, Hashirama rara vez participaba en un combate cuerpo a cuerpo. En términos de habilidad técnica, había una brecha significativa entre él y Madara. Después de todo, es difícil refinar técnicas de combate intrincadas cuando eres prácticamente imposible de matar. La mayoría de las veces, cuando un oponente le lanzaba un kunai, Hashirama no necesitaba esquivarlo, simplemente podía recibir el golpe y luego contraatacar. Unos segundos después, el enemigo estaría muerto y estaría completamente curado. Pero Madara era diferente. No tenía un cuerpo que se autocurara, por lo que en la batalla, tenía que ser extremadamente cauteloso. Solo mire su batalla contra el ejército ninja, a pesar de que era un cuerpo Edo Tensei y en ese momento, todavía no fue golpeado ni una sola vez por ninguno de los innumerables ninjas que lo atacaban. Su dominio de su cuerpo y sus técnicas se había convertido en una segunda naturaleza, arraigada en su propia alma. Desde esta perspectiva, Madara realmente era el ninja entre los ninjas. Capítulo 283. No hay dónde correr. Por una vez, Hashirama estaba siendo reprimido por Madara. Esto solo hizo que Madara se emocionara aún más. Había estado esperando este momento durante demasiado tiempo.
Finalmente tener una oportunidad legítima de vencer a Hashirama, bueno, no exactamente una paliza todavía, pero al menos ganar la ventaja ya era suficiente para hacer de este el momento más emocionante para Madara en años. Hashirama, por otro lado, se sentía un poco impotente. Había hecho todo lo posible en su pelea anterior con Aoba, y ahora estaba sintiendo las consecuencias. Técnicas como Golem Jutsu y True Man y Tousan Dance no eran el tipo de jutsu que uno podía lanzar casualmente. Incluso en su apogeo en su vida pasada, estas seguían siendo sus últimas cartas de triunfo. En esta vida, su cuerpo no era tan fuerte como el cuerpo de sabio perfecto que tenía antes, sin embargo, aún se había obligado a usar técnicas tan masivas. Ahora, no solo estaba exhausto, estaba completamente agotado. Por el contrario, Madara, aunque había perdido el Rinnegan, todavía estaba en su mejor condición física con sus reservas de chakra completamente intactas. Combinado con sus técnicas de combate superiores, estaba abrumando por completo a Hashirama. Por otro lado, atrapado dentro de la formación de los 4 Yan rojos, Obito estaba empujando su Rinnegan a su límite absoluto. Sabía que si no se abría paso esta vez, estaría acabado. Entonces, estaba listo para apostar todo en este último intento. Incluso recordó a sus clones del limbo, concentrando todo su poder ocular en un solo y enfocado Shinra Tensei, empujón todopoderoso, en un intento desesperado por romper la barrera. Aoba no interfirió con la barrera en sí. En cambio, permaneció en alerta máxima, haciendo guardia afuera. Mientras pudieran resistir este ataque, Obito sería suyo. Pero el rostro de Aoba no mostraba signos de relajación. Por el contrario, estaba en un estado de extrema vigilancia. Porque acababa de darse cuenta de que alguien, o algo, faltaba en el campo de batalla. Zetsu negro. Black Zetsu había venido con Madara. Aoba lo había notado al principio. Pero la caótica batalla con Obito le había dejado sin tiempo para seguirle la pista. En algún momento del camino, se le había escapado de la vista. Sabía que Black Zetsu inevitablemente haría un movimiento. No había forma de que se quedara de brazos cruzados y viera cómo capturaban a Obito y se llevaban a su Rinnegan. Aoba, ahora completamente alerta, hizo su movimiento. El kunai del dios del trueno volador en su mano desapareció. Al mismo tiempo, la mano de Kakashi de repente se apretó alrededor de un kunai que acababa de aparecer. La expresión de Kakashi cambió ligeramente. Miró a Aoba por el rabillo del ojo y luego desapareció sin decir palabra del campo de batalla. Dentro de la formación de los 4 Yan rojos, Obito, que se había estado preparando para su ataque total final, de repente dudó. Una voz resonó en su mente. Con su poder ocular actual, romper esta barrera es imposible. Todos los miembros del cuerpo de sellado de Konoha están utilizando un método especial de refuerzo de chakra. La fuerza de esta barrera está más allá de la imaginación. Zetsu negro. Obito reconoció de inmediato la voz del ser que una vez lo había manipulado. Así es, soy yo. En este momento, soy el único que puede ayudarte. Puedo sacarte de aquí, pero para eso, tendrás que bajar la guardia y permitirme fundirme en tu cuerpo. De ninguna manera. Nunca dejaré que me controles de nuevo. Obito, necesitas entender algo. Si me fusiono contigo, todavía tienes una oportunidad. Tienes el Rinnegan y tu cuerpo está intacto. Todavía puedes resistirme si es necesario. Pero piensa cuidadosamente, ¿qué pasará si caes en manos de Aoba Kamikawa? ¿Crees que tendrás la más mínima posibilidad de escapar? Si Aoba hubiera escuchado esta conversación, le habría dado a Black Zetsu un pulgar hacia arriba. Gracias por pensar también de mí. Obito se quedó en silencio. Era cierto, entre Black Zetsu y Aoba, este último era sin duda el enemigo más aterrador. Antes del ascenso de Aoba, Obito había dominado el mundo ninja, imparable en sus planes. Pero desde que este hombre había emergido, todo había salido mal. Incluso con Kamui, su carta de triunfo, había sido empujado al borde de la muerte varias veces. En este punto, había desarrollado una especie de trastorno de estrés postraumático cuando se trataba de Aoba. Absolutamente no quería caer en sus manos. Tenía el presentimiento de que en el momento en que Aoba lo capturara, lo decapitaría instantáneamente para asegurarse de que no tuviera oportunidad de resistirse. Con ese pensamiento, tomó su decisión. Está bien. Cooperaremos por última vez. Una sabia elección. Ahora, comencemos. Capítulo 284. Muere, Aoba Kamikawa. En el momento en que Obito bajó sus defensas, sintió que un chakra familiar surgía en su cuerpo, curando simultáneamente sus heridas. Obito sabía que Black Zetsu era diferente de los shinobi convencionales.
También era consciente de que definitivamente no era una manifestación de las emociones más oscuras de Madara, sino más bien una especie de construcción de liberación yin-yang. Entonces, cuando Black Zetsu afirmó que podría ayudarlo a escapar de la formación de los 4 Yang rojos, Obito no lo dudó. Lo que le preocupaba era si Black Zetsu lo dejaría ir una vez que estuvieran libres. Obito había sido controlado por Black Zetsu antes. Esa experiencia fue algo que nunca olvidaría. Si pudiera evitarlo, nunca dejaría que volviera a suceder. Mientras tanto, Aoba también había notado los movimientos sutiles de Obito. Inmediatamente se dio cuenta de que Black Zetsu había elegido rescatar a Obito, o más bien, preservar el Rinnegan. Esto no fue inesperado. Sin dudarlo, Kakashi y Minato se acercaron al campo de batalla. Black Zetsu ha hecho su movimiento. Kakashi, Minato. Necesito que ambos se coordinen. Idealmente, captura tanto a Black Zetsu como a Obito. Si eso no es posible, prioriza la captura de Black Zetsu. Entendido. Kakashi activó su Mangekyou Sharingan, fijándose en Obito. Mientras tanto, Minato colocó su mano derecha sobre el hombro de Kakashi. Al momento siguiente, los dos desaparecieron. Un segundo después, Kakashi reapareció directamente detrás de Obito. En ese momento, Obito estaba a punto de dejar que Black Zetsu se lo llevara. Pero por alguna razón, las acciones de Black Zetsu se retrasaron un poco. Esa ligera vacilación le permitió a Kakashi romper sus defensas, pero Black Zetsu aún no reaccionó. En un instante, Obito entendió. Había sido engañado. Black Zetsu nunca tuvo la intención de ayudarlo. Tenía un plan completamente diferente. En ese mismo momento, detrás de Aoba, justo cuando Kakashi y Minato se fueron, Black Zetsu emergió del suelo. Ni Obito ni el Rinnegan eran su objetivo. Su verdadero objetivo era Aoba Kamikawa. Hace mucho tiempo, Black Zetsu había identificado a Aoba como el mayor obstáculo para revivir a su madre, Kaguya Tsutsuki. El Rinnegan de Madara, aunque importante, finalmente fue reemplazable. Esos ojos tenían limitaciones. Eran poderosos, pero no invencibles. Aoba, sin embargo, era una verdadera amenaza. Si alguien más tenía éxito y Black Zetsu fallaba, siempre podía esconderse en las sombras y resurgir siglos después cuando la gente lo había olvidado. Pero con Aoba en la imagen, incluso esconderse ya no era una opción. Black Zetsu había dejado de dormir por la noche. Temía que si cerraba los ojos, el mundo ninja estaría irreconocible cuando los volviera a abrir. Eso era lo que más aterrorizaba de Aoba. Aoba había remodelado por completo la dinámica de poder del mundo ninja. Incluso estaba alterando la forma en que operaban los shinobi. Los laboratorios de investigación de Konoha producían diariamente nuevas tecnologías e inventos, algunos útiles, otros aparentemente inútiles, pero todos contribuían a una transformación gradual pero imparable. Por ahora, estos avances parecían insignificantes. Pero Black Zetsu tuvo la desgarradora premonición de que algún día, Konoha se convertiría en algo insondable, un monstruo más allá de su control, uno que podría consumirlo por completo. Por lo tanto, Aoba tenía que morir. Incluso si eso significaba dejar que Konoha capturara a Obito y tomara el Rinnegan, no importaba. Matar a Aoba era el único objetivo. Para lograr esto, Black Zetsu incluso había tendido una trampa usando a Obito. El Zetsu negro que se había fusionado con Obito era en realidad solo un clon de Zetsu blanco infundido con una fracción del chakra de Zetsu negro. Nunca había planeado rescatar a Obito. El verdadero objetivo era atraer a Kakashi para que hiciera un movimiento. Porque incluso Black Zetsu temía a Kamui. Si Kakashi usaba Kamui para capturarlo, no habría escapatoria. Y tal como predijo, Konoha había seguido el patrón exacto que anticipó. Aoba había asignado a Kakashi y Minato para infiltrarse en la formación de los 4 Yang rojos y capturar a Obito. Con eso, su mayor amenaza, Kakashi, estaba fuera del camino. Ahora, Aoba estaba casi muerta. No importaba qué trucos tuviera Aoba bajo la manga, no importaba. Mientras tuviera un cuerpo basado en chakras, no sobreviviría a este ataque. Ni siquiera un sabio de los 6 caminos podría resistirlo. Esta fue una autoridad absoluta otorgada a Black Zetsu por madre. Muere, Aoba Kamikawa. Capítulo 285. Finalmente, en mis manos. El cuerpo fluido de Black Zetsu se transformó en un brazo, golpeando directamente a Aoba Kamikawa por detrás. A esta distancia, escapar era absolutamente imposible. Esquivó. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Black Zetsu. Eso no debería ser posible. No era que Black Zetsu fuera particularmente poderoso, pero había calculado perfectamente los pensamientos de Aoba. En este momento, toda su atención debería haber estado en Obito. De acuerdo con su plan, en la mente de Aoba, tanto Obito como Black Zetsu deberían haber estado dentro de la formación de los 4 Yang rojos.
Pero claramente algo había salido mal. La emboscada cuidadosamente orquestada había fracasado. Aoba había evadido su golpe letal como si hubiera estado preparado todo el tiempo. Entonces, Black Setsu vio las manos de Aoba parpadear con complejas ondas de chakra. Sello de los 8 trigramas. Un simple sello de los 8 trigramas no sería suficiente para contener completamente a Black Setsu, pero era suficiente para obstaculizar sus movimientos. Black Setsu inmediatamente se dio cuenta de que la situación se había vuelto grave. Por las acciones de Aoba, estaba claro que nunca se había preocupado por Obito. Su único enfoque desde el principio fue Black Setsu. En ese mismo momento, Kakashi y Minato aparecieron detrás de Black Setsu. Simultáneamente, el Kakashi y el Minato dentro de la formación de los 4 Yan rojos explotaron en bocanadas de humo, solo clones de sombra. Minato no dudó ni un segundo, trabajando instantáneamente con Aoba para reforzar el sello de los 8 trigramas, restringiendo aún más a Black Setsu. El pánico se apoderó de mí. Pero ya era demasiado tarde. Kakashi ya había alcanzado el rango de ataque. Kamui. Apareció un vórtice en espiral del espacio, tragándose a Black Setsu, sellándolo por completo dentro de la dimensión Kamui. Una explosión masiva estalló detrás de Aoba. Al darse la vuelta, vio que Obito había atravesado con éxito la formación de los 4 Yan rojos y había escapado. Pero a Aoba no le importaba. Ni siquiera intentó detenerlo, porque ya se había asegurado el premio mayor. Para Black Setsu, Aoba Kamikawa era un objetivo aún más importante que Obito, Madara o incluso el propio Rinnegan. Pero para Aoba, Black Setsu era la verdadera amenaza. Desde el mismo momento en que apareció Black Setsu, Aoba se había fijado en él como su objetivo principal. Su estrategia, desarrollada junto a Kakashi y Minato, se había construido en torno a la captura de Black Setsu en primer lugar. Idealmente, Aoba y Kakashi habrían intercambiado roles, Kakashi habría usado Kamui en el momento en que Black Setsu hizo su movimiento, mientras que Aoba habría entrado en la formación de los 4 Yan rojos para detener a Obito. Pero dado lo peligrosos que eran tanto Black Setsu como Obito, junto con sus innumerables planes de contingencia, Aoba había optado por una estrategia más conservadora. Al mantener a los 3 juntos, se aseguraron de que su objetivo principal se completara sin falta. En cuanto a Obito, tenía poco valor inherente. Su único valor estaba en el Rinnegan, pero Aoba ya había estudiado a fondo sus habilidades. Su nivel de amenaza había disminuido significativamente. Black Setsu, por otro lado, era un peligro siempre presente. A decir verdad, el ataque sorpresa de Black Setsu había tomado a Aoba con la guardia baja, enviando un escalofrío por su columna vertebral. A pesar de que se había preparado de antemano, el riesgo había sido enorme. Este era el tipo de batalla en la que un error significaba la muerte instantánea. Pero al final, su apuesta calculada había valido la pena. Al otro lado del campo de batalla, Hashirama, al ver escapar a Obito, inmediatamente dejó de luchar. Su objetivo siempre había sido asegurarse de que ni Obito ni el Rinnegan cayeran en manos de Aoba. Ahora que Obito había huido, no había razón para que siguiera luchando. Además, nunca había querido luchar contra el Shinobi de Konoha en primer lugar. Pero Madara no lo dejaba irse. Tenía demasiado que decirle a Hashirama. No, más que hablar, había estado esperando demasiado tiempo la oportunidad de pelear con él nuevamente. No había forma de que dejara que Hashirama se alejara tan fácilmente. Al ver a Hashirama dudar, Madara inmediatamente intensificó sus ataques. Ya luchando por mantenerse al día, Hashirama se sintió rápidamente abrumado. La diferencia entre su cuerpo actual y su cuerpo de sabio perfecto original se estaba volviendo dolorosamente obvia. Su regeneración simplemente no podía seguir el ritmo de la intensidad de la batalla, y el agotamiento se estaba apoderando rápidamente. Madara, por otro lado, que se suponía que era el menos adecuado para un combate prolongado, solo se emocionaba más a medida que avanzaba la pelea. Hashirama se sintió impotente. El entusiasmo excesivo de Madara por sus peleas se estaba volviendo cada vez más ridículo. Y ahora que Obito había escapado, los Shinobi de Konoha eran libres de actuar. La situación de Hashirama acababa de empeorar mucho. No era el imbatible dios de Shinobi que había sido una vez. Mientras tanto, el cuerpo de sellado y el cuerpo de barrera de Konoha se encontraban entre los mejores del mundo. Más importante aún, entre los Shinobi presentes se encontraban Aoba Kamikawa, Kakashi Atake, Minato Namikaze, Hiruzen Sarutobi y Tobirama Senju. Si todos atacaran a la vez. Hashirama sabía que no tendría ninguna posibilidad. Pero entonces, Tobirama llegó al campo de batalla. Por un breve momento, miró a Aoba. Aoba, aunque ciego, todavía podía sentirlo. Sacudió la cabeza muy levemente. Tobirama entendió de inmediato. Un segundo después, las fuerzas de Konoha retrocedieron.
Nadie se movió para rodear a Shirama. No tenían intención de atacar. Capítulo 286. Cara a cara. Hashirama finalmente escapó. Debido a que Konoha no intervino, a pesar de que Madara tenía la ventaja, la oposición logró huir a algún costo. Este resultado dejó a Madara muy insatisfecho. Frente a cientos de ninjas de Konoha, caminó directamente hacia Aoba. Esta acción hizo que Kakashi, Minato y los demás se pusieran extremadamente tensos. A pesar de que Madara no tenía el Rinnegan ahora, y ya sabían que no era invencible, enfrentarse al ninja rebelde número 1 de Konoha todavía ponía nerviosos a todos. Tobirama inmediatamente llamó a Lambu y estableció una formación de batalla. Sin embargo, en ese momento, Aoba agitó la mano, indicando a los ninjas de Konoha que se retiraran. Él no era el Hokage, pero sus palabras tenían el mismo peso. Incluso alguien tan orgulloso como Tobirama tuvo que admitir que Konoha, bajo la influencia de Aoba, ya no era la misma que antes. Tobirama era diferente de Hashirama, nunca fue un pacifista. De hecho, su ideología era originalmente mucho más cercana a la de Madara. Fue solo porque Madara perdió ante Hashirama en ese entonces que la filosofía de Hashirama prevaleció en el mundo ninja, donde la fuerza determina lo que es correcto. Pero ahora, Aoba había transformado completamente a Konoha con sus acciones, haciéndola más fuerte que nunca. Así que, naturalmente, Aoba tenía razón. Además, Aoba Kamikawa era uno de los pocos ninjas en la era actual que podía rivalizar tanto con Hashirama Senju como con Madara Uchiha. Por lo tanto, en ausencia de Tsunade, prácticamente representaba a Konoha. De hecho, incluso si Tsunade estuviera presente, cualquier cosa que Aoba quisiera hacer inevitablemente avanzaría. En la actualidad, una parte significativa del departamento de investigación de Konoha, Anbu, la Academia Ninja y las filas de Chunin estaban llenas de gente de Aoba, ya sea aquellos que había promovido a posiciones de liderazgo o aquellos que habían recibido su guía y lo llamaban su maestro. Si quisiera, podría convertirse en Hokage en cualquier momento. Sin embargo, el Hokage actual era Tsunade, y dado que los dos tenían una relación cercana, Aoba no tenía interés en tomar su posición. Aunque Tobirama estaba más estrechamente relacionado con Tsunade por sangre, entendió que ella no era tan apta para el puesto de Hokage como Aoba. Incluso le había preguntado en privado a Aoba por qué no quería convertirse en Hokage, y la respuesta de Aoba fue simple: demasiado trabajo. No solo deberes administrativos, sino también responsabilidades simbólicas. Ser Hokage significaba asistir a varias apariciones públicas, ceremonias de corte de cinta, eventos escolares y festivales de Konoha. Todas estas obligaciones triviales combinadas eran un gran dolor de cabeza, y Aoba no tenía paciencia para ellas. Por eso se negó a aceptar el trabajo. En este momento, Madara no asustó a Aoba en lo más mínimo, pero tampoco tenía la intención de capturarlo. Estrictamente hablando, Madara seguía siendo el Mizukage de Kirigakure. A pesar de que prefería usar Fire Release, fue reconocido oficialmente como Mizukage. Por supuesto, aquellos que se consideraban a sí mismos las verdaderas autoridades de Kirigakure, como Meiterumi y su facción, no lo reconocieron. Pero la mayoría de ellos ya se habían integrado en Konoha. Pedirles que abandonaran Konoha ahora para luchar contra Madara hasta la muerte y reclamar Kirigakure era pura tontería. Incluso la propia Mei sabía que eso era imposible. El único que todavía se aferraba a la esperanza era Kisame. Cuando Aoba le entregó a Kisame a Mei, Kisame había sido extremadamente apasionado por su llamado plan de restauración. Creía firmemente que Mei y los demás simplemente estaban soportando la humillación y esperando su momento para la oportunidad perfecta. Aoba no pudo evitar preocuparse por el tipo de expresión que tendría Kisame cuando finalmente supiera la verdad. Capítulo 287. Madara Uchiha se une al juego. Madara no tenía ventaja sobre Aoba, pero tampoco tenía miedo. Su objetivo original era apoderarse del Rinnegan, por lo que había preparado bastantes cartas de triunfo. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que el Rinnegan ya no era importante, porque su querido viejo amigo había resucitado de alguna manera. Después de una intensa batalla con su mejor amigo, aunque no ganó nada tangible, Madara estaba completamente eufórico. Ahora, era el momento de ponerse manos a la obra. Primero, quería saber por qué Hashirama había resucitado. Inicialmente, pensó que se debía al Rinne Tensei Jutsu, pero después de luchar contra Hashirama, se dio cuenta de que ese no era el caso. El cuerpo de Hashirama no era el cuerpo de sabio perfecto que alguna vez tuvo, lo que significaba que no fue revivido por el Rinne Tensei. Sin embargo, tampoco era un cadáver de Edo Tensei, lo que dejó a Madara desconcertado. Lo siento, pero la resurrección del primer Hokage es uno de los secretos de más alto nivel de Konoha. No puedo revelarlo directamente. Es así.
Chico, no sé cómo lo hiciste, pero te equivocaste. Conociendo a Ashirama tan bien como yo, no importa cuán tonto sea, nunca se pondría del lado de un idiota como Obito. Cuéntame qué pasó realmente. ¿Por qué traicionó a Konoha? Eso es más ridículo para mí que su resurrección misma. Ese es un tema aún más complicado. De hecho, puedo responder a tus dos preguntas, pero la verdadera pregunta es, ¿qué puedes ofrecerme a cambio, Madara? Madara no se enojó por la respuesta de Aoba. Entendió perfectamente que no existía tal cosa como un almuerzo gratis, si quería algo, tenía que pagar un precio. ¿Qué quieres? Bestias con cola. Aoba no dudó y declaró directamente su demanda. Chico, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Por supuesto que sí. Pero déjame aclarar, no necesito las bestias con cola completas, solo una parte de su chakra de origen. No será agradable para ellos, pero tampoco los matará. ¿Chakra de origen? La expresión de Madara cambió sutilmente mientras escudriñaba a Aoba de pies a cabeza. Ya veo, ya te has fusionado con éxito con una parte de una bestia con cola. Jaja, chico, estás tratando de fusionar el chakra de las bestias de 9 colas dentro de tu cuerpo y convertirte en una nueva versión de la estatua Gedo. Aoba no lo confirmó ni lo negó. Simplemente esperó en silencio. Madara no dudó mucho antes de asentir con la cabeza. Está bien. Te daré una porción del chakra de origen de la bestia con cola que tengo. Pero necesito agregar una pregunta propia. Adelante. Setsu negro. Me di cuenta de que para capturarlo, incluso abandonaste el Rinnegan, que estaba casi a tu alcance. Entonces, ¿sabes lo que realmente es, no? La expresión de Aoba se volvió algo complicada. Madara notó de inmediato su reacción. Por supuesto, sé que no es mi creación. Desde que me advertiste por primera vez, estaba seguro de eso. Pero todavía no he podido averiguar qué es exactamente. Sé todo sobre mí mismo, no soy una forma de vida convencional en el sentido habitual. Entonces, ¿qué es Black Zetsu, realmente? Aoba dudó por un momento, debatiendo si decirle a Madara la verdad. Sin embargo, considerando que Konoha ya había perdido a Ashirama, finalmente decidió revelar algo real. En este punto, la situación se había desviado por completo de la historia original. A pesar de que Aoba había crecido a su nivel actual, todavía se sentía como si estuviera pisando hielo delgado. Mirando a todo el mundo ninja, él y Konoha tenían el poder de suprimir toda oposición. Pero sabía que eso aún no era suficiente, necesitaba más aliados. La identidad de Black Zetsu es extremadamente compleja. En pocas palabras, es el hermano menor del sabio de los 6 caminos. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Capítulo 288. Kotoa Matsukami de Aoba. El anciano había usado algún método para atraer a Senju Ashirama a su lado. En respuesta, Aoba tuvo una idea repentina, quería traer a Uchiha Madara a su lado. La disputa entre Asura e Indra, ¿no era esta la representación perfecta del ciclo interminable de rencores en el mundo ninja? Sin embargo, ganarse a Madara no fue una tarea sencilla. Así que Aoba eligió revelar un poco de verdad para darle a Madara una pequeña sorpresa. Entonces, todo mi plan fue guiado por Black Zetsu. Si ese es realmente el caso, ¿cuál era el verdadero propósito del plan del Ojo de la Luna? Solo puedo decirles esto, nunca existió el plan del Ojo de la Luna. El llamado Ojo de la Luna era simplemente un requisito previo para un esquema mucho más grande. El hijo del sabio de los 6 caminos, el Rinnegan, el árbol divino, una gran cantidad de chakra y la proximidad a la luna. Cuando se cumplan todas estas condiciones, sucederá una cosa, la legendaria progenitora del chakra, la madre del sabio de los 6 caminos, Kaguya Tsutsuki, despertará de su sello. Incluso para Madara, esta información fue completamente alucinante. Pero no pudo encontrar una razón para que Aoba Kamikawa le mintiera. De hecho, Aoba tenía una sólida reputación de honestidad en tales asuntos. Madara no pensó que mentiría sobre algo tan significativo. Sin embargo, a pesar de eso, la información seguía siendo tan absurda que incluso Madara no pudo aceptarla de inmediato. No entiendo. No sabía nada de esto, entonces, ¿cómo lo sabes? Te he investigado, Aoba Kamikawa. Tu fondo está limpio. Naciste en Konoha y, en teoría, no deberías tener ninguna forma de saber estas cosas. Pero la realidad es que lo sé. Y puedo garantizar que esta información es cierta. Entonces, ¿quieres que esté de tu lado? Pero ya has capturado a Black Zetsu e incluso has tomado el control de la mayoría de las bestias con cola. En teoría, la resurrección de Kaguya Tsutsuki ya no debería ser posible.
Eso es correcto. Por ahora, Kaguya Tsutsuki ya no es una amenaza. Pero desafortunadamente, el mundo ninja todavía enfrenta un problema aún mayor. Madara pensó por un momento antes de hablar. ¿El sabio de los 6 caminos? Parece que Madara-sama también tiene algunas sospechas. De hecho, he investigado un poco sobre la teoría de las reencarnaciones de Indra y Asura. Si Hashirama y yo fuimos realmente las encarnaciones anteriores de Asura e Indra, entonces solo hay una persona posible orquestando todo esto. Pero lo que no entiendo es, ¿por qué lo consideras un enemigo? Según todas las leyendas, el sabio de los 6 caminos fundó Ninja y es el antepasado de todos los shinobi. No puedo encontrar ninguna razón para ser hostil hacia él. Lo que dijo Madara reflejó los pensamientos de la mayoría de los ninjas del mundo. Incluso dentro del liderazgo de Konoha, Kakashi, Minato y los demás, Aoba nunca había declarado directamente que su verdadero enemigo era el sabio de los 6 caminos. Aunque tenían sus propias sospechas, Aoba nunca se atrevió a exponerlas abiertamente. La mayoría de la gente pensaba como Madara, después de todo, el sabio era el progenitor del chakra. ¿Por qué tendrían que luchar contra él? El problema clave era que Aoba no tenía pruebas sólidas para probar sus afirmaciones. Sus planes hasta ahora se habían basado en la confianza que la gente tenía en él. Pero con Uchiha Madara, eso no funcionaría, porque solo unos minutos antes, todavía habían sido enemigos. Necesitaba un argumento mucho más convincente. Madara-sama, ¿crees que soy inteligente? Aoba de repente hizo una pregunta extraña. Madara reflexionó por un momento antes de responder. Probablemente seas el ninja más inteligente que he conocido. No, eso no es cierto. En realidad, no soy tan inteligente o, en el mejor de los casos, solo un poco inteligente. Tengo una ventaja en términos de información, pero si dices que soy extraordinariamente inteligente, ese podría no ser el caso. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Estoy diciendo que en los últimos 1000 años, el mundo ninja debe haber producido muchos shinobi que eran mucho más inteligentes que yo. Pero al final, ¿qué les pasó? Madara frunció el ceño ligeramente. Estaba empezando a entender algo, pero la idea aún era vaga, no podía captarla con claridad. ¿Revolución? No solo la revolución, también la unificación. Entiendo lo que estás insinuando, pero esto no es una prueba. Es solo especulación. Eso es cierto. Y tengo otra especulación, el chakra en sí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Senju Hashirama de repente se volvió contra nosotros? ... En el momento en que se mencionó a Hashirama, la expresión de Madara se oscureció. ¿Estás diciendo que el sabio de los 6 caminos puede influir en nosotros, puede influir en Hashirama a través del chakra? No solo Hashirama. Capítulo 289. La peculiaridad de Setsu Negro. La conversación entre Aoba y Madara solo la conocían ellos dos. No duró mucho, solo unos 10 minutos más o menos. Después, ni Aoba ni Madara mencionaron el contenido de su discusión a nadie. Incluso la situación general del mundo ninja permaneció sin cambios. Al regresar, Madara continuó con sus esfuerzos de agricultura, como si no fuera a detenerse hasta superar a Konoha. Y sus métodos no carecían de resultados. Después de fingir su muerte y escapar en el pasado, había viajado por el mundo ninja, recopilando innumerables técnicas secretas y jutsu prohibido. Se podría decir que el propio Madara era una enciclopedia andante de ninjutsu. Bajo su guía directa, Kirigakure cultivó rápidamente una nueva generación de poderosos shinobi. De hecho, la mayoría de los ninjas de Kirigakure ya habían reconocido completamente a Madara como su líder. La razón era simple, bajo el liderazgo de Madara, se habían vuelto significativamente más fuertes. El que sintió esto más profundamente fue Kisame Oshigaki. Durante una misión, se había encontrado con un grupo de shinobi Kirigakure de la nueva era. Después de regresar a Konoha, estaba tan conmocionado que no salió de su casa durante medio mes. Cuando finalmente emergió de nuevo, su comportamiento no era diferente al de los ninjas bajo Meiterumi. Esta era una realidad cruel pero innegable. Si querías salvar tu aldea, suponiendo que tuvieras éxito, ¿hasta dónde podrías llevarlo? Este fue el dilema al que se enfrentaron Kisame y Mei. No importa cuán seguros estuvieran, en el mejor de los casos, solo podían restaurar Kirigakure a su nivel anterior a la era de la niebla de sangre. Pero el Kirigakure actual ya había superado con creces los límites de sus expectativas. Aunque todavía no era comparable a Konoha, había excedido sus propias capacidades. Por eso finalmente se habían rendido. El objetivo de salvar la aldea era mejorarla. Pero ahora que el pueblo ya había mejorado, ¿había necesidad de salvarlo más?
Esta pregunta irresoluble dejó a Kisame y Mei sintiéndose perdidos. Y así, se resignaron a la situación. Sin embargo, aunque se habían rendido, Aoba ciertamente no lo había hecho. Dentro del laboratorio de investigación de más alto nivel de Konoha, Aoba y Tobirama se pararon solemnemente, mirando una masa retorcida de carne negra. Hemos analizado el tejido de Black Setsu antes, pero no obtuvimos nada útil. Esta vez, es diferente. Black Setsu se ha cerrado por completo, negándose a comunicarse con nosotros. Ni siquiera las técnicas mentales del clan Yamanaka pueden penetrar en su conciencia. Sin embargo, esta vez, hemos extraído con éxito su chakra. Anteriormente, solo habían obtenido una parte del tejido corporal de Black Setsu. Si bien conservaba algo de actividad, el chakra interior se había disipado rápidamente. Pero esta vez, habían capturado el cuerpo real de Black Setsu y finalmente lograron extraer su chakra. ¿Algo especial al respecto? Ese es el tema clave. Su chakra no es diferente al nuestro. De hecho, es más débil que el tuyo. Al menos tienes el impulso del modo sabio. Pero el chakra de Black Setsu es simplemente ordinario, no tiene propiedades especiales en absoluto. No hay propiedades especiales, eso, en sí mismo, es el rasgo más especial. Exactamente. Esa es también la conclusión del laboratorio. Según lo que has dicho, Black Setsu es capaz de muchas cosas increíbles, pasar libremente a través de la formación de los 4 yan rojos, controlar los cuerpos de otras personas, curar heridas y más. Y, sin embargo, hasta ahora, todavía no entendemos cómo hace estas cosas. Incluso Aoba estaba desconcertado. Hasta ahora, siempre había asumido que Black Setsu poseía algún tipo de chakra de alto nivel, lo que le permitía realizar sus increíbles hazañas. Pero para su sorpresa, la realidad era completamente diferente. Capítulo 290. Campo de interferencia. Aoba no pudo entender de inmediato qué hacía que Black Setsu fuera tan especial, pero no pudo deshacerse de un creciente sentido de urgencia. Después de salir del laboratorio, inmediatamente reanudó su camino hacia la integración de la bestia de cola completa. Noki había enviado el chakra de las 4 colas y las 5 colas. Combinado con el chakra de las 3 colas enviado por Madara, Aoba ahora había reunido el chakra de las 9 bestias de cola. Todo lo que quedaba era tiempo para absorber y fusionar todo este chakra, transformándose finalmente en un nuevo 10 colas. Con Black Setsu capturado e incluso un grado de cooperación asegurado de Madara, Aoba debería haber podido respirar aliviado. Sin embargo, en realidad, no solo no sintió alivio, sino que también sintió una crisis inminente que se avecinaba cada vez más. A medida que aumentaba su fuerza, especialmente con su dominio del modo sabio mejorando su percepción, Aoba había llegado a confiar profundamente en estas vagas premoniciones. Entonces, comenzó a comprimir su tiempo, esforzándose por entrenar sin descanso. No era solo Aoba, su impulso había influido en todos los que lo rodeaban para que hicieran lo mismo. Tsunade fue la primera en salir de su reclusión. Anteriormente había mencionado que su fuerza se estaba quedando atrás y se había aislado para desarrollar un nuevo jutsu. Aoba sabía que tenía una idea aproximada de la dirección que quería tomar antes de aislarse, pero él no sabía los detalles. Cuando Tsunade finalmente reapareció, Aoba fue la primera en acompañarla para una prueba. Como ninja médico, el estilo de combate de Tsunade se inclinaba fuertemente hacia el taijutsu. Era natural que el jutsu que desarrolló también se centrara en mejorar sus habilidades físicas de combate. Sus técnicas distintivas, su fuerza monstruosa, el Seiyojin y la técnica del renacimiento de la creación se construyeron en torno a este enfoque. Esta vez, su avance permaneció en el reino del Nin Taijutsu, pero algo se sintió notablemente diferente. Tanto el Seiyojin como el renacimiento de la creación esencialmente imitaron los rasgos corporales de Senju Hashirama. La única técnica que fue completamente su propia creación fue su fuerza sobrehumana. ¿Recuerdas cuando le cortaste el brazo al Raikage en ese entonces? Preguntó Tsunade. Estudié ese brazo cortado y obtuve algo de inspiración. Pero no soy competente en Lightning Release, así que no pude crear una armadura de Lightning Chakra. Además, un cuerpo que no se ha sometido a un acondicionamiento especial no puede soportar los efectos secundarios de las células estimuladas por los chakras. Puedo soportarlo, pero no hay ningún beneficio real en hacerlo. Entonces, en lugar de usar chakra para estimular directamente mi cuerpo, elegí un enfoque diferente. Tan pronto como Tsunade terminó de hablar, de repente atacó. Un poderoso puñetazo voló directamente hacia Aoba.
Aoba podría haberlo esquivado fácilmente, pero como se trataba de una prueba, optó por recibir el golpe de frente. La fuerza monstruosa de Tsunade no era algo que se tomara a la ligera, y Aoba estaba completamente preparada para ser enviada volando. Sin embargo, en el momento en que hizo contacto, se dio cuenta de que algo andaba mal. La fuerza bruta detrás del golpe era promedio, algo que podía soportar fácilmente. Pero lo que siguió fue una sensación extraña. Su flujo de chakra de repente se volvió caótico. Si no fuera por su inmensa fuerza y su control casi impecable del chakra, habría sufrido graves daños internos solo por la reacción violenta de su propio chakra. Esto es. Aoba se sorprendió. En ese instante, incluso perdió la capacidad de usar la técnica de parpadeo corporal, porque requería concentración de chakra, y en este momento, simplemente no podía reunir ningún chakra correctamente. ¿Puño suave? No, Gentle Fist no es tan extremo. Además, cuando intercambiamos golpes, ninguno de mis puntos de chakra fue golpeado y no sentí ningún chakra extraño entrando en mi cuerpo. Pero... Aoba recordó cuidadosamente el momento del contacto y luego se volvió para mirar a Tsunade. Es una especie de campo. El ataque no provino de tu puño en sí, sino de un campo de fuerza que rodea tu cuerpo, uno que interrumpe el flujo de chakra de los demás.